Oremos. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad podremos encontrar la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz del día, no de la noche y de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. El Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor.
entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quiere cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1.000.000 bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado? Porque entonces no pusiste mi dinero en el banco para que yo a mi regreso lo recibiera con intereses. Quiten el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Es palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Hay dos cosas que tendríamos que decir antes de nuestra reflexión. Primero, si recuerdan ustedes, ya desde hace 8 días habíamos anunciado que la palabra de Dios todos estos días apuntaba hacia el final de los tiempos, como una práctica en la didáctica catequética para decirnos, para recordarnos que en nuestro caminar en la vida cristiana también hay un final. O como solemos decir comúnmente, tendremos que entregar las cuentas. Eso sí lo entendemos todos. Un día vamos a tener que entregar cuentas a Dios. ¿Y de qué vamos a entregar cuentas? Pues de lo que se nos ha dado. Es prácticamente el trasfondo de esta página del Evangelio. Pero luego, en la palabra de Dios que hemos escuchado para este domingo, desde mi perspectiva, y esto muy personal, si alguien no lo comparte tampoco es necesario, pero desde mi perspectiva, creo que la palabra de Dios pone frente a nosotros el caminar cristiano de una manera muy práctica, porque la fe necesariamente tiene que ser práctica, porque no podemos quedarnos ahí en las nubes, porque el camino de la fe tiene un trasfondo práctico a veces inimaginable. Pero si nos quedamos con una predicación, un tacto elevada, pues claro que vamos a sentir que el camino de la fe es otra cosa. ¿Y por qué digo que se trata de algo muy práctico? Por todo esto que hemos escuchado en el Evangelio y en las lecturas que anteceden el Evangelio. Fíjense cómo la primera lectura en el libro de los Proverbios, claro, no abarca todo, pero habla, por ejemplo, dichoso el hombre que encuentra una mujer, y empieza a hacer una descripción de acuerdo a su tiempo, porque cualquiera pudiera pensar, es que esta descripción es muy machista. Bueno, sí,
pero es de acuerdo a su tiempo, en el momento aquel que se estaba viviendo cuando se escribe el libro de los Proverbios. Pero lo mismo podemos decir a un hombre que encuentra una mujer que es todo un estuche de monerías, como lo mismo tendríamos que decir a una mujer que encuentra a un hombre que le hace el bien. Entonces, tendremos que hacer que la palabra de Dios pues repercuta entre nosotros. Por eso voy a tomar solamente algunos datos de lo que hemos escuchado. Y eso nos va a involucrar en el contexto de la palabra. Yo espero que también nos interpele. El primer detalle que podemos tomar nosotros en el Evangelio es la elección de estos tres personajes que van a participar. ¿Cómo los elige en el ejemplo que nos ha puesto el Señor? ¿Cuál es el motivo o cuál es la motivación de elección? Dice que se trataba de servidores de su confianza. Miren, cuando nosotros le vamos a encargar algo a alguien, lo primero que buscamos es a ver si le tenemos confianza de encargárselo. Tú no le vas a encargar a tus hijos a cualquier vecino que te encuentres. Vas a encargarlos donde tú tengas confianza. La confianza es un factor muy interesante que mueve nuestras formas de acción. Cuando ésta se pierde prácticamente todo. Pienso en la vida de las parejas, los novios, los matrimonios. Cuando pierden la confianza, recuperarla es todo un trabajo de toda una vida otra vez. Entonces, este es un factor muy importante en nuestra vida. Pero fíjense que estamos hablando, porque así inicia el texto, el Señor Jesús va a explicar el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se parece. Y entonces tendremos que involucrarnos ahí en la parábola y encontrarnos ahí. Pues sí, Dios sigue teniendo confianza en el hombre. Dios te sigue teniendo confianza a ti. Y deposita en ti su riqueza, nada menos. Y alguien podría decir, pero es que a mí me tocó poquito. Bueno, está bien, te tocó poquito. Pero Dios sigue depositando en nosotros la confianza. Siguiente cosa interesante que podemos nosotros tomar en el Evangelio. Esa confianza que Dios ha depositado en nosotros depende de nuestras capacidades, según la capacidad de cada uno. Y ya sabemos, bueno, hoy en la educación se habla de habilidades, pero las habilidades y las capacidades
se van desarrollando. El proceso de la vida humana es un continuo desarrollo. Y entonces podemos desarrollar nuestra capacidad o podemos desarrollar nuestras habilidades. Pero de una cosa tenemos que estar ciertos: Dios no nos va a pedir más allá de lo que podamos. No nos va a poner cargas con las que no seamos capaces de caminar, porque estaría siendo injusto con nosotros. Me van a disculpar esto que voy a decir ahora, y lo digo con toda responsabilidad, aunque esto a veces daña un poco. Pero entonces no se vale andar lloriqueando toda la vida. Ay, es que yo no puedo. Pues no se vale. Es que yo soy así y pues no. Y nos vemos tan chiquititos que no podemos salir adelante. Es que Dios ya me está cargando la mano ya. A ver, dejemos de quejarnos un poco en la vida y tenemos que hacer lo que nos corresponde. De lo contrario, vamos a terminar ahí, aplastados, sin mucha posibilidad de caminar. No, Dios te ha dado de su riqueza de acuerdo a tus capacidades. Ahora viene lo interesante. ¿Qué hago yo con ello? Digo, me pongo ahí a lloriquear y ay, es que ya no soporto esta vida. No. El Evangelio nos pone en acción. Una vez que estos dos primeros hombres recibieron su encargo, entonces, dice el autor sagrado, enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Esa es la vida cristiana. ¿Qué estoy haciendo con la riqueza que Dios ha depositado en mi vida? Y ping, inmediatamente aparece el tercer personaje. Fue, hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. ¿Qué sentido tiene la vida de esa manera? ¿Qué sentido tiene nuestro diario vivir cuando vivimos ahí, enterrando nuestras propias riquezas? Y no estoy hablando de las riquezas materiales. Dios ha depositado en tus manos muchas cosas. Desde el día de tu bautismo te llenó de gracia sobre gracia, de don sobre don, dice el apóstol San Juan en su Evangelio. Tengo que fructificar. Vamos a ver cuál es la causa que muchas veces nos detiene. Tercer personaje. Recibió 1.000.000. Lo escondió. Y cuando tuvo que dar cuentas, cuando tuvo que rendir sus cuentas ante el amo, él mismo dice: tuve miedo y fui a esconder bajo la tierra lo que era tuyo. Tendríamos nosotros que revisar nuestros propios temores.
Muchos temores están bien fundados y algunos temores nos hacen cuidarnos, como ahora, tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, bueno, el temor nos hace cuidarnos. Podríamos decir que ahí está la bondad del temor, si es que alguna bondad puede tener el temor. Pero en la mayoría de los casos, el temor es un obstáculo, nos para, nos detiene y no nos permite avanzar. ¿Cuántos miedos? Cuando vemos a un niño intrépido, vaya, se avienta hasta de bajada y corriendo, aunque dé mariposas en el camino, no importa. Pero cuando vemos a un niño con mucho temor, se agarra de la pierna del papá y no se suelta y se pone a llorar porque está que no puede con su temor. Y no lo hacen caminar ni un paso más. Y el temor se puede acrecentar hasta convertirse en terror. Y cuando le tenemos terror a la vida y cuando le tenemos temor a enfrentarnos a los problemas y a las dificultades, entonces vamos encerrándonos. El cristiano, el espíritu cristiano, el espíritu de la fe, es un espíritu que nos lanza hacia adelante. Fíjense este acontecimiento, el acontecimiento de la cruz. Jesús sabía muy bien a dónde iba. Es más, vayamos con él un momentito al huerto de los olivos. Dice el texto del Evangelio, sintió un terror de muerte. Pero el terror no lo paró. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces salió. Entonces siguió. Puso su confianza en Dios. El temor tiene un remedio. Y aquí cerramos el círculo. Empezamos hablando de la confianza. Pues volvemos a la confianza. Si hay un lugar donde poner nuestra confianza, el temor se disipa. Si no hay un lugar donde poner la confianza, el temor nos arrastra. Y entonces viene aquí el valor de la fe. Pongo mi confianza en Dios. Y de eso tenemos muchos pasajes en las Sagradas Escrituras. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Y ya vimos la consecuencia. En un momento más le diremos al Señor, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya me da la posibilidad de seguir. No es una confianza basada en cuestiones mágicas. La confianza que depositamos en el Señor se le llama nuestra fe. Y nuestra fe se afianza en la verdad. Si la fe no se afianza en la verdad, lo pensé y lo digo porque si no, no funciona. Si la fe no se afianza en la verdad, entonces estamos haciendo brujería. Cuando la fe se afianza en la verdad, entonces podemos caminar. La fe que no tiene
fundamento en las verdades, se vuelve charlatanería. La fe que se asienta en la verdad se vuelve un camino de vida. Es la vida cristiana. Que Dios nos dé la posibilidad, mis hermanos, de que cuando nos llame a cuentas podamos decirle, como estos dos personajes primeros del Evangelio: mira, todo esto que me diste lo he multiplicado. Y ya los que son padres de familia y las que son madres de familia, las que tienen un esposo, tienen una esposa, van de ganancia, porque Dios ya siguió depositando en ustedes más confianza. Ya nada más hay que hacer que los hijos se enderecen de vez en cuando para que puedan seguir caminando en su fe. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe, a recordar los artículos más importantes de estas verdades en las que hemos puesto nuestra confianza. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino, Que hemos recibido de tu amor y bondad. Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro, la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria santa. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Accipitet et manducate, ex hoc omnes, hoc essen in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipitet et bibite, ex eo omnes, hic essen in calis sanguinis mei, noviet eterni testamenti, quid pro vobis et por multis effendetur, in remissione peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Muérete, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho capaces de su vida inmortal. Atiende la salud de Antonio Ochoa, Adriana Reza, María Lilia Lozada, Santos Edubey. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Monseñor Sergio Obeso Rivera, los presbíteros Javier Fontaine, Jesús López, tus hijos Ofelia Aburto Ramos, Adán Hernández Martínez, Virginia Villa Carretero, Claudia Ivette Hernández, Ángel Gajón Lozano, Perfecta Curiel Marcial, Leonor Rodríguez de la Cruz, Constantino Linares, Laura Rivera, Cinca Reyes Méndez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro, San Rafael Guízar, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, cantemos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira más bien la fe de esta tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. De los padres y Señor de la misericordia, que hiciste con tu palabra todo el universo, y en tu sabiduría has formado al hombre para que dominase con santidad en el mundo.
más inferior, a un Dios tú le hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor, de las obras de tus manos, Señor, le hiciste, todo lo has puesto tú bajo sus pies. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Tú nos has elegido desde antes de los tiempos, en la persona de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y en él tú nos has dado el ser tus hijos, en él nos has llamado a tu eterna gloria. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste con tu palabra todo el universo, y en tu sabiduría has formado al hombre para que dominase con santidad en el mundo. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Al ver el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has creado, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Los hijos de Adán, para que de ellos cuides. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, Yahvé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oremos. Señor, que nuestra participación en esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, nos una siempre con el vínculo de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos a orar por nuestros hermanos difuntos, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, descansen en paz. Piadoso Jesús, piadoso Jesús, piadoso Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Allá en la puerta nos van a ofrecer los boletos del prodiezmo, allá está Cata para ofrecerlos, entonces quienes gusten empezar con esta campaña del prodiezmo este año, pues a nuestra iglesia le va a ir muy bien. Que tengan muy buena tarde, feliz domingo y mejor semana.